tardes a todos quienes nos están mirando. Les damos la más cordial bienvenida a este segundo día de transmisión. Hoy les vamos a presentar el seminario Cambio Climático, un problema socioambiental global. A continuación, la ingeniera Gloria Erazo, quien dará la bienvenida a este evento. Ella es presidenta de la Fundación Pacarina Yuyagyapá. Bienvenida. Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen en esta transmisión en vivo. Es muy grato volver a conectarnos con ustedes para transmitir esta conferencia, que es de vital importancia para la vida del planeta y del Ecuador y de todas las personas. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muchas gracias. El día de hoy les vamos a presentar la conferencia Huella de Carbono, a cargo del ingeniero Daniel Silva Ramos. Es máster en Cambio Climático y Negociación Ambiental. Es máster en Cambio Climático y Negociación Ambiental por la Universidad Andina Simón Bolívar. Ingeniero ambiental por la Escuela Politécnica Nacional. Fue docente en la Escuela Politécnica Nacional de las asignaturas docente de Salud y Seguridad, Topografía, Tratamiento de Aguas Servidas, Disposición de Residuos Sólidos, Ecología y Medio Ambiente, Educación Ambiental y Calidad de Vida, Cálculo Diferencial e Integral, Dibujo Técnico y Física. Trabajó como especialista en mitigación del cambio climático en el Ministerio del Ambiente, realizando un importante trabajo en temas como apoyo en la formulación de la contribución nacional determinada del Ecuador en el sector, residuos para el Acuerdo de París de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, elaboración de informes para la implementación del Programa Nacional de Mitigación al Cambio Climático, entre otros. Asesor y consultor en temas ambientales. Bienvenido. Muchísimas gracias, Carlita, igual Gloria. Igual agradeciendo a la Fundación Pacarina por el espacio que me dan, también para conversarles un poquito más acerca del cambio climático y del tema que nos atañe en este día. Así que, bueno, pues para las personas que no lograron ver la charla anterior, pues realmente estamos nosotros partiendo desde las bases del cambio climático, desde las bases científicas, también el entendimiento de la aproximación de Naciones Unidas a través de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Así que lo que recomendamos pues es ver los materiales que están revisados, que el otro video, y así podrás entender mejor esta charla. Ok, entonces empiezo mostrándoles mi diapositiva, compartiéndoles mi pantalla. Ok. Muy bien. Entonces, estoy ahorita compartiéndoles mi pantalla. Y pues vamos a continuar con estas charlas. Y bien, como hoy es 5 de noviembre, pues nos llama la charla de huella de carbono y vamos a buscar algunas aproximaciones para entender la huella de carbono, ¿ya? Así que nuestros objetivos con la huella de carbono pues van a ser simplificar los esfuerzos que se tienen generalmente para medir y para reportar las emisiones de dióxido de carbono organizacionales. Vamos a hacer una diferenciación entre lo que son emisiones organizacionales, emisiones país, y también que hay una diferencia cuando yo hablo de un inventario nacional y un inventario organizacional. La huella de carbono trabaja sobre un inventario organizacional, también sobre los productos, sobre los servicios. Así que vamos a dar una connotación también de esto. Hay nuevas opciones de mercado para productos con una menor huella de carbono. Si estamos hablando de productos que son locales, que tienen también responsabilidad social corporativa, tienen una base, por ejemplo, de agricultura familiar sostenible, entonces tienen una mayor oportunidad de entrar al mercado, especialmente si el consumidor está más consciente de lo que está comprando y a quién está ayudando también con la compra de un producto o de un servicio. El apoyar la acción directiva también de las empresas y también que los tomadores de decisiones tengan buen material, buena información para lograr los objetivos de la empresa, ¿no? Los objetivos de calidad, los objetivos medioambientales o de seguridad ocupacional. Todo eso tiene que ver con el uso inteligente de la información,
¿ya? También queremos generar información confiable y oportuna acerca de las emisiones de gases de efecto invernadero en la organización. La medición de la huella, pues vamos a trabajar, como les estaba comentando, sobre un inventario corporativo, un inventario de una compañía, no un inventario nacional que podamos decir que vamos a medir todas las emisiones del sector residuos del país, ¿no? Entonces hay una diferencia grande en estas dos metodologías y también definiciones, ¿no? La diferencia con este inventario nacional que les comentaba, las metodologías aplicables, también no quisiera solamente mostrarles mi presentación, sino también ir mostrándoles las imágenes del navegador para que ustedes puedan también ver la forma en la que yo busco información y que tú puedas ahondar en la información que te estoy mostrando. La huella de carbono de productos, pues también trabaja sobre estándares ISO y justo tengo abiertos algunos estándares que quiero que los puedas ver y también cómo se los vende en el mercado. INE tiene los estándares aquí en el país y los puedes conseguir aquí también. Bien, primero, sobre qué tipo de contabilidad de emisiones estamos trabajando. Hablamos principalmente sobre tres en esta charla. La contabilidad corporativa, que implica que yo tengo, voy a usar una de las herramientas de Zoom de aquí para mostrarte, enfatizar esto. A ver. Ok, mira. Entonces aquí nosotros tenemos las emisiones de un año base. Esta es una contabilidad corporativa. Digamos, esta empresa financiera pues decidió medir su huella de carbono y tiene las emisiones para el año 1. Y hace una relación con las emisiones con el año 2. Si vemos esta diferenciación, esto es nuestra capacidad de reducción de emisiones, ¿no? Relativas al año 1. Eso a nosotros nos permite entender cómo va esta empresa reduciendo emisiones o aumentando sus emisiones, ¿no? Esto puede ser también una evidencia de ineficiencia en las acciones que ha tomado la alta dirección dentro de la organización. Y también aquí se tiene mucho que ver con los estándares ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también se ven evidenciadas en estos reportes. La contabilidad de proyectos, entonces cuando estamos en un proyecto tenemos una línea base de emisiones. Y si esta línea base de emisiones que está proyectada para diferentes años, como el año 1 y el año 2, nos damos cuenta que las emisiones reales del proyecto han sido diferentes, ¿no? Y se han medido, pues nosotros vamos viendo cómo está en el proyecto, pues se pueden generar unas bases de reducción, es decir, podemos realmente declarar que hay una reducción de emisiones. Hay un símil, pero es un proyecto, ¿no? Un proyecto que tiene una línea base, ¿no? Ya no un año base, ¿de acuerdo? Entonces, una línea base pues tiene una proyección de un escenario tendencial, se le denomina, y el escenario tendencial lo único que quiere decir es que son las emisiones si es que tú no haces nada, ¿ya? Pues puede ser una palabra medio extraña para algunos lo dicen business as usual, negocios como siempre. Si es que no haces nada, esa es tu línea base, ¿ya? Y si tú tienes el proyecto, has reducido las emisiones, eso es todo. No tiene que ser mayor ciencia que eso. La huella de carbono de los productos, pues bueno, aquí sí hay una complejidad, porque estamos hablando de un LCA, de un análisis de ciclo de vida. Y si hablamos de un análisis de ciclo de vida, tenemos metodologías, tenemos muchas aproximaciones. Por ejemplo, aquí podemos ver claramente que nace desde cómo están los productos llegando a la manufactura, ¿no? De dónde sacas los recursos para que se hagan esos productos, ¿no? La producción de los materiales de la materia prima, la distribución, es decir, la cadena logística, la cadena de transporte, y hay emisiones ahí, el uso de la energía con el dispositivo que te has comprado, con el celular. Entonces también esto es reciclable. Esto solamente va a ser basura electrónica, va a ir a un relleno sanitario y ahí quedó. Entonces, no ahí queda porque sigue liberando emisiones de alguna forma, especialmente si tenemos una combinación con una parte orgánica, que es el caso de todos nuestros rellenos sanitarios o botaderos de basura también. Y si es que hay una posibilidad de reusar, pues lo hacemos, ¿no? Entonces, esta es la huella de carbono de los productos ISO 14067 y es compleja. Bueno,
les comento un poquito porque, bueno, yo pertenecía al comité ISO del Ministerio del Medio Ambiente, donde revisábamos las ISO aplicables a la huella de carbono de productos y también, pues, otras ISOs aplicables al cambio climático, ¿no? Entonces, son comités donde hay universidades, técnicos de diversas áreas, ¿no? Somos un equipo de personas, éramos un equipo de personas, de técnicos, ¿ya? Entonces, eso es lo que les quería comentar de esto. Ahora voy a continuar, ya no voy a usar mi herramienta de anotación para poder continuar con mi charla. Entonces, mira, tenemos aquí diversos alcances. Vamos a estudiar los dos alcances con más detenimiento, pero quiero que veas arriba, están todos los gases de efecto invernaderos. Y aquí vemos que todos están, estos alcances, el alcance 1, el alcance 2, el scope 3, estos son formas de entender cómo estas emisiones se van a generar. Si se generan en un alcance 1, significa que son emisiones que nacen de la organización. Si son de alcance 2, son netamente relacionadas a la compra de energía eléctrica, ¿ya? Así que si nosotros estamos hablando de que nuestra organización está consumiendo energía eléctrica, el reporte de las emisiones de energía eléctrica son de alcance 2. Y hay toda una metodología de alcance 2 que también la vamos a revisar con ustedes. La metodología para el alcance 3, esta ya es una metodología para justo que tiene que ver con lo que les digo de la huella de carbono de productos. Hay otros alcances, hay otras normas que podemos utilizar para entender cómo, por ejemplo, calculamos la huella de la generación de CO2 del fin de vida de un producto sólido, ¿no? O de la generación de residuos, ¿no? Entonces, como podemos ver, hay una complejidad un poquito más alta, pero todo es viable si es que tenemos bien claro el camino que queremos tomar. Compañías en todo el mundo pues están utilizando algún criterio para contabilizar sus emisiones y también eso les permite pues entender, tener cierta imagen ambiental, ¿no? Cierta etiqueta ambiental que podrías ponerlo hasta en tus productos, en tus servicios. No tienes que ser tan grande como Unilever, pero digamos que tienes un pequeño emprendimiento, pero que quieres trabajar con tu huella de carbono. Tienes un hotel, tienes una pequeña cadena de restaurantes, ¿ya? Y que puede ser muy interesante. Mira, si Sony lo está haciendo, si BMW lo hace, pues realmente debe tener algún fin, ¿no? Y lo tiene, porque te ayuda mucho en tu negocio y por eso es que la huella de carbono de la huella de carbono se habla mucho a nivel global. Aquí les pongo el caso de la huella de carbono a nivel Ecuador, a nivel país, pues está en la línea de los incentivos ambientales que están bajo la declaración Punto Verde, incentivo Punto Verde, la certificación Punto Verde del Ministerio del Ambiente y Agua, actualmente. Entonces, miren, aquí nos dice una noticia que tomé del Ministerio del Ambiente, que empresa privada y Estado ecuatoriano comparten la misión de frenar los daños y reparar el medio ambiente. Bueno, eso tiene un tinte político, pero bueno, también algo se puede sacar. Los directivos de empresas, escuchen, Corporación Favorita, Pronaca, Schlumberger del Ecuador, General Motors, Pintulac, Cervecería Nacional, La Fabril, Confiteca. Entonces ya les dije algunas, ¿no? Así que todos estos grupos empresariales y también los pequeños grupos que se puedan organizar pueden medir su huella de carbono, mitigarla, reducir las emisiones y compensar esas emisiones. Esto quiere decir toda una cadena, un ciclo de entendimiento. Yo mido, porque tengo que saber qué es lo que estoy generando, y de ahí reduzco mis emisiones con eficiencia energética, cambiando los combustibles, dándole un transporte decente a las personas para que ya no usen el transporte público. Hago todas estas estrategias. Ya no hay cómo reducir más emisiones. No es humanamente posible, pues compensemos. ¿Cómo? Pues utilizando un criterio de crecimiento forestal, incentivando, por ejemplo, a proyectos como el uso masivo de bicicletas, también la recuperación de materiales de los rellenos, el trabajo con los minadores de base. Así que este es el enlace que podemos tener desde el Estado, desde la empresa y también desde las personas que necesitan nuestra ayuda, como un minador, una persona que trabaja con la basura directamente, y por qué no también con nuestros recursos forestales, porque así podemos conservar los bosques. Podemos decir, ¿sabes qué? Tu empresa de Corporación Favorita
pues usted va a recuperar, a compensar sus emisiones conservando cierta cantidad de bosque primario. Y hacemos los cálculos y vemos cuántas CO2 retiene o cuántos CO2 puede captar ese bosque y esa es su compensación. Entonces es un negocio, también una forma de hacer proyectos ambientales inteligente, ¿ya? Y que sí ha tomado mucho en el país para que se pueda hacer, porque se necesitan también diversas líneas, criterios técnicos, políticos y también mucha educación por parte del sector empresarial y también de los usuarios de esos servicios, ¿no? Tenemos 5 principios que tienen que cumplirse para esta medición de la huella de carbono, ¿no? Así que escuchémoslo. Relevancia. Tiene que ser relevante la información tanto para el usuario interno y externo, para poder construir tu inventario de gases de efecto invernadero organizacional. La información tiene que ser completa. No puedes excluir unas partes, decir algo sí, algo no. Esto no porque está muy pequeño. Hay poquitas emisiones, así que no las reporto. Mira lo que pasa acá. Volkswagen, que tenía unas emisiones en sus procesos de producción que eran muy pequeñas en 2006, mira cómo creció hasta el 2012. Es que ellos hubieran excluido ese criterio, pues simplemente excluías un montón de emisiones en el 2012. Así que lo pequeño puede hacerse grande, lo grande puede hacerse pequeño. Hay siempre una transición. Entonces esto es completitud, no excluyas las fuentes. Consistencia. Necesitamos un tiempo adecuado de análisis. A veces yo he escuchado en algunos proyectos de tesis que dicen, oh, ok, miramos la huella de carbono, pero miramos la huella de carbono 2 meses, 1 mes. Pero como viste en el tema organizacional, lo que se recomienda es 1 año, porque en 1 año pueden pasar muchas cosas, ¿no? Se implementó un proyecto, no se implementó un proyecto, hubo más inversión, entonces hubo buena acogida del personal de trabajo, entonces esto modifica las emisiones, ¿ya? Tenemos también la metodología, el límite organizacional que tú estás tomando para controlar y para determinar cuáles son tus emisiones. La transparencia, que significa gestión documental, todo está en orden, ¿sí? No es que tengas todo físico, también puedes tener documentación electrónica, pero bien referenciada. Cuando venga un auditor de tercera parte, viene y revisa que tú tengas todo eso. Si tienes que excluir emisiones, tienes un justificativo técnico y adecuado para poder decir eso a tu auditor externo. Es exacto, es decir, tiene que haber un criterio estadístico para reducir la incertidumbre. La información necesita ser validada para que llegue a un tomador de decisiones organizacional. Al dueño de una empresa, al dueño de una corporación, no le puedes decir simplemente probabilidades, tiene que ser algo validado. Y el inventario organizacional es un proyecto que está validado. Bueno, igual, por favor, si tienes tú alguna pregunta, alguna inquietud, vela escribiendo por Facebook y lo vamos conversando. Tenemos también un espacio para poder charlar, para poder compartir entre todos. Así que tengamos en cuenta eso, ¿no? El asunto es siempre tener un criterio de retroalimentación entre ustedes y mi persona y pues así vamos haciendo lo que es creación de conocimiento, ¿no? Actualización conjunta, ¿no? Ya comentamos de Volkswagen. Ahora me gustaría hablarles acerca de un tema un poco polémico, porque en algunos momentos se plantea, oye, el comer menos carne sí reduce la huella de carbono, y generalmente la respuesta es sí, obviamente sí, hay una reducción de la huella de carbono, pero ¿en qué medida? ¿En qué medida se puede mejorar esto? ¿En qué medida nosotros podemos solventar el tema de la huella de carbono relacionada al consumo de carne? Este dato, esta información, no es una información que viene desde la subjetividad, ¿eh? Viene de Nature Climate Change, y Nature es una de las revistas más prestigiosas del mundo en temas científicos, ¿ya? Así que aquí tú ves netamente en números, ¿sí? ¿Cuántas gigatoneladas por año pueden reducirse con un cambio de alimentación? Y digamos, no tienes que volverte completamente vegetariano o vegano, pero mira cuántas emisiones realmente reduces. Si vemos, si es que no consumes carnes, pues tenemos una reducción de emisiones equivalentes de un potencial de gigatoneladas por año, 8 gigatoneladas por año. Entonces estamos hablando de números, ¿ya? Igualmente, si tú tienes
un consumo moderado entre carne y vegetales, pues también estás haciendo tu parte, ¿no? Pero lamentablemente, si es que tu alimentación se basa solo en carne, hay problemas, principalmente porque aquí al lado derecho no apoyamos a los objetivos de París para llegar a la estabilización climática que hablábamos el día de ayer. No reducimos la deforestación. Entonces, tenemos que reducir la deforestación a través del consumo consciente de la carne. Hay beneficios para el clima porque tenemos menos presión para el ecosistema, la frontera agrícola no avanza tan rápido y la generación de residuos y las afectaciones a la calidad del agua no son tan altas como podrían ser. Así que estos son algunas cosas que nos ayudan a entender mejor este fenómeno, ¿no? La salud humana, pues es impresionante. El tema del informe China es algo que no muchos conocen, pero si tú vas a una librería y buscas el informe China, pues te das cuenta que realmente hay una correlación directa entre el consumo de carne y el aparecimiento del cáncer. ¿Sí? Es un informe que tiene una cantidad de tiempo, una cantidad de datos tan alta que vale la pena revisarlo por lo menos, aunque sea por curiosidad. Ok, entonces, regresando a este tema de los alcances, de los límites del inventario, pues tenemos diversos alcances, ¿no? Alcance 1, 2 y 3. Pero el alcance 1, pues tranquilamente puede estar limitado al tema de la compañía, ¿no? Los límites operativos, digamos, si es alcance 1 es porque es transporte de la compañía, son generación térmica de la compañía, entonces hay un uso del transporte de la compañía, entonces es una visión diferente de los límites. Ahora, ¿qué pasa con las compañías? Digamos que tu compañía tiene control operativo sobre una parte, sobre una empresa A, pero no sobre otra. Así que tú tienes responsabilidad de reportar emisiones acerca de la empresa que tú tienes el control operativo. Pero si no tienes el control operativo de una empresa, que a veces tienen empresas conjuntas que forman una compañía, pero no tienes control operativo, así que no podrías tú justificar las emisiones de esa empresa. Y también ahí tenemos algunos criterios técnicos que pueden validar que tú no tienes control operativo. La clasificación de las emisiones es como directa o indirecta. Si es que es directa es de alcance 1 y nada más. ¿Ya? Si es que es indirecta tiene un alcance 2 o un alcance 3. Eso es todo lo que tenemos que considerar con relación a la naturaleza, a la tipología de las emisiones. Ahora, ¿qué pasa con una emisión de alcance 1? Pues en la emisión de alcance 1 nosotros tenemos lo que la compañía genera o controla, ¿ya? Generación eléctrica, calor, vapor. Si tú vas a un hospital, generalmente como digamos el hospital militar aquí en la ciudad de Quito, generan calor, generan vapor, ¿sí? Para poder pues limpiar todos los servicios. Es importante que generen vapor para las limpiezas a alta temperatura del instrumental quirúrgico que usan, ¿no? Entonces, eso es alcance 1. Procesos físicos y químicos dentro de la organización, transportas materiales y transportas residuos dentro de la organización, productos, el transporte de la gente, de los empleados, eso es alcance 1, y también puedes tener algunas emisiones fugitivas dentro de la organización que también tomarían el alcance 1. Aquí quiero hablar desde el alcance 2, pero para poder hablar desde el alcance 2 tengo que entrar un poquito a terminología técnica, especialmente para entender lo que es un factor de emisión. Verás, tenemos el factor de emisión del Sistema Nacional Interconectado del país, del Ecuador. Algunos países no tienen este factor y toman factores internacionales. Ecuador sí tiene un factor del Sistema Nacional Interconectado. Entonces tenemos este margen de construcción, margen de operación y margen combinado. Simplemente el margen de construcción significan las nuevas generadoras que se están incluyendo al Sistema Nacional Interconectado. El margen de operación son las que ya están conectadas y que actualmente están conectadas al sistema. Y aquí hablan hasta acerca del MDL. El MDL lo vimos ayer, pero es el mecanismo de desarrollo limpio porque, como podrás recordar, si es que no lo recuerdas, míralo, pues hay muchos proyectos MDL que son hidroeléctricas que están bajo este mecanismo de Kioto, ¿no? Y acuérdate que Doha se acabó de suscribir, entraron todos los compromisos para que aumente el rango de 2013 a 2020 del Acuerdo de París. El margen combinado es el uso de estos dos criterios. Ahora,
los datos, para no marearles con esto. Esto es información de SENACE, y esta empresa pues nos reporta, esta empresa nacional de energía pues nos reporta netamente estos valores. Podemos ver la evolución del factor azul, que es el OM, que el OM es nuestro margen de operación. Este factor de emisión de CO2, el margen de operación, estima la operación de las centrales actualmente conectadas a la red. Así que sería el dato que nosotros utilizaríamos para calcular nuestras emisiones debidas a la generación de energía. ¿Qué pasa con la energía del país? Desde el 2015 hasta el 2018, como podrás ver, 0.6712 toneladas de CO2 por megavatio generado hora. Ahora, puedes ver que en 2018 es 0.6004. Hay una reducción porque por diversos factores, principalmente porque nosotros estamos aumentando el margen de energía hidroeléctrica o energía renovable. Así que estos factores pues realmente son positivos para el país, que nuestra generación de energía a nivel país pues cada vez sea mucho más hidroeléctrica, mucho más renovable, y que implicaba pues una inversión tremendamente alta que lamentablemente pues no se aprecia cuando se la hace, sino después de algunos años. Así que aquí también hay criterios de soberanía energética, criterios también relacionados al cambio de la matriz energética, que no se da de la noche a la mañana. Y ojo que no digo cambiar la energía fósil totalmente, porque eso realmente puede ser hasta idílico pensarlo, ¿no? Porque cuando tú tienes una persona que necesita energía, que está operándose en un hospital, tienes que quemar fósiles, ¿ya? Pero no necesitas tal vez energía para ver una película, ¿no? Así que los picos de energía y sus necesidades también son criterios de charlas también relacionadas al uso eficiente de la energía. Entonces, este es el alcance 2, porque el alcance 2 está relacionado con todas las emisiones debidas al consumo de energía. Como podrás ver, tenemos nuestro factor de emisión. Ese es un informe 2013, pero te lo pongo ahí en específico para que veas. Ese fue el informe 2013. Si tú te metes al SENACE, tú puedes descargar los informes que están ahí, 2015, 2016, 17 y 18. Lo que te recomienda, pues usa la información más actual para poder hacer tus cálculos. Si no haces tus cálculos con la información más reciente, pues incertidumbre, ¿de acuerdo? Por eso es que te planteaba los temas principales que tienes que tomar en cuenta para poder armar la huella de carbono. Alcance 3, todas las emisiones indirectas, los servicios que proveen otras compañías, la energía consumida por los usuarios, con productos que tú estás vendiendo, ¿no? Entonces eso no tiene que reportar la empresa porque es un celular y tú estás usando energía y eso no es algo que debería reportar la empresa que te vende el celular. Así que de nuevo nuestra imagen. Espero que ahora ya se vea un poco más claro esto, ¿no? Porque nos hemos tomado un tiempito para chequear esto, para revisar y podemos entender que hay emisión de alcance 1, directa, y la indirecta de alcance 2 e indirecta de alcance 3. Veíamos que había emisiones, dos tipologías, directas e indirectas. ¿De acuerdo? Así que esta sería como la parte introductoria, de la huella de carbono que quería comentarles. Ahora quiero pasar también a una parte de explicación a través de la web de algunos otros criterios, pero sin dejarles a un lado, pues aquí quería pues hacer una pequeña pausa, no he acabado aún, solamente darte algunos contactos míos, pues mi celular, mi correo electrónico, también tengo un usuario en LinkedIn, en ResearchGate, en ORCID, ¿no? Entonces tú puedes contactarte, aclarar alguna duda, pero vamos enseguida pues a ver mi navegador, porque es importante verlo con calma, no hay apuro, no hay necesidad de mostrarse ansioso, pero sí ver las cosas que tenemos que ver, ¿no? Y también tengo un tool, un documento en Excel, que quiero que lo veas como parte de uno de los proyectos que también he realizado en Huella de Carbono, ¿no? Así que, bueno, pues presentándote más cosas básicas como mi FB, como te decía, de lo que acabamos de ver, mi cuenta de ORCID, también podemos ver mi cuenta de ResearchGate, aquí me puedes encontrar, mi cuenta de LinkedIn, ¿sí?
Eso como la parte para que me puedas encontrar. Ahora, mira, aquí tenemos un pequeño póster que trabajamos con algunos estudiantes y algunos profesores de la Escuela Politécnica Nacional, donde buscábamos la huella de carbono de un departamento que se llama Escuela de Formación de Tecnólogos, donde yo trabajaba. Así que medimos la huella de carbono y esta huella de carbono pues se tradujo a una huella ecológica, entonces puedes hacer unas combinaciones metodológicas. Sin embargo, es muy similar la tendencia, pero mira dónde están las emisiones, principalmente movilidad. La movilidad, si tú la atacas en una universidad, pues ayudas mucho. El consumo de agua genera emisiones. ¿Cómo? Porque usas energía para bombear el agua, usas energía para tratar el agua, pero si no lo tratas en la ciudad, pues buscarías algún tipo de tratamiento. Eso no excluye que se pueda hacer una estimación. El uso del suelo por las construcciones, ahí hablamos de materiales eficientes. Así que mira cómo están las huellas ecológicas en el país con algunas universidades, pues podemos ver cómo aquí con datos metodológicos donde todas las universidades tienen el mismo factor, los mismos alcances tomados, ahí se puede hacer un análisis comparativo. De otra forma, no. De otra forma, es inviable hacerlo, ¿no? Esto quería mostrarte un poco. También mostrarte dónde está publicado esto en el CONAMA, que es un Congreso Nacional de Medio Ambiente de Madrid, que lo publicamos con la universidad en 2018, de la cual salió un proyecto de tesis, un proyecto de titulación que fue presentado en 2019, y es importante también que se tenga en cuenta eso, el trabajo que va detrás, que ayuda a las personas a salir adelante, ¿no? Te hablaba de Nature, porque, bueno, Nature tiene muchos temas relacionados al cambio de dieta que modifica tu huella de carbono. Entonces, son reportes científicos importantes para tomarlos en cuenta, ¿ya? Hablábamos también de un reporte de Eat Less Meat, Come Menos Carne, un informe de Naciones Unidas, llama a un cambio urgente en la dieta humana, ¿ya? Y de aquí es de lo que yo te estaba conversando en relación a ese llamado de agosto de 2019, por si acaso, y muy reciente. Entonces, y el otro que es de 2020, es de febrero del 2020. Entonces, podemos ver que hay un avance científico interesante en esa área. Y aquí podemos ver el informe del factor de emisión del 2018, que lo hacen SENACE, ¿sí? Y aquí están todos los reportes de SENACE, ¿sí? Como el Centro de Operación Nacional de Electricidad, ¿no? Entonces, este es el administrador técnico que está también trabajándose con MER, ¿no? Con el Ministerio de la Electricidad y Energía Renovable. Esto es importante que se pueda ver, el informe antiguo del MAE, y pues aquí creo que me salí de la pantalla, pero lo vuelvo a presentar. Bueno, hasta aquí hemos llegado a esta parte. También quería comentarles algunas cosas que está haciendo Naciones Unidas con respecto a nuevas calculadoras que están saliendo acerca de la medición de la huella de carbono. 8 de octubre del 2020, así que si es que alguien te dice la huella de carbono es algo que se hablaba hace mucho tiempo, ya no es algo muy importante, entonces ¿por qué Naciones Unidas lo está hablando, no? Y están generando metodologías hasta para que la gente pueda calcular. Organizaciones pequeñas principalmente. Aquí abrí la calculadora para que tú puedas ver cómo funciona la calculadora. Lo hizo esta organización que se llama Planet Loyalty y te explican la metodología de la calculadora. También puedes tú hacer unos estimados si es que tú tienes ciertos conocimientos ambientales o metodológicos para calcular la huella, y eso es lo que esperamos en Fundación Pacarina, pues generar las capacidades para que tú puedas tomar esta calculadora y hacer una aproximación de emisiones en una organización debidas a la energía y transporte, partes, digamos, y aquí te va a salir un estimado de emisiones por materiales, por empaque, por energía y por transporte. Muy aplicado especialmente para cuando compras productos, compras ropa, ¿sí? Están actualizando el tema también para movilización aérea, ¿no? Entonces es interesante ver cómo Naciones Unidas tiene algunos criterios. Marco de Naciones Unidas pues tiene también un proyecto hace algunos años que se llama Climate Neutral Now. Hasta ahora con el carbono neutro. Ahora queremos el carbono neutro. Ahora hay diversas organizaciones también como el HG Protocol, que es
uno de los estándares más respetados a nivel mundial, donde hay estándares para ciudades, estándares para organizaciones, y aquí tenemos nosotros, pues, estándares que, como te digo, hay un estándar corporativo que tiene años, pero es muy valioso, ciclo de vida del producto, políticas, hay muchas recomendaciones para países. Entonces, el GHG Protocol es una iniciativa que trabaja directamente con el World Resource Institute, ¿sí? Y con un conglomerado de empresas privadas. Y que es interesante ver cómo este instituto pues nace del apoyo público-privado. Y estaba también mostrándote un poquito de información del Ministerio del Ambiente. Voy a mostrarte esto es lo que te comentaba acerca de el Ministerio del Ambiente y Agua, de carbono neutral, empresas líderes en el cuidado ambiental comparten sus experiencias. Adicionalmente, pues, estaba mostrándote otras cosas relacionadas a que hay algunas empresas certifican en carbono neutro. Por ejemplo, esto nos están sacando una certificación que lo ha hecho la Universidad Air también algunos años, Holcim, y con Sambito S.A., que es una de las consultoras que trabajan con las certificaciones para empresas. Ahora, chévere, hacemos la certificación para la empresa, pero también el Ministerio del Ambiente necesita tener el mecanismo de registro y también de apoyo a estos emprendimientos. Por eso es que está Punto Verde, carbono neutro, ¿no? No te olvides de ese nombre. Y pues van a salir otras cosas también del sector privado, si es que nos organizamos bien y hacemos cosas a nivel personal, a nivel organizacional. Entonces, podemos ver cómo aquí nos dice certificación de huella de carbono, ¿sí? de una empresa aquí. Por trans, estamos con la reducción de emisiones de carbono, ¿no? Solamente para darte una idea de cómo estas empresas que están en Guayaquil, por ejemplo, tienen una medición de la huella de carbono. Así que tengan en cuenta también lo que nos dice la legislación, ¿no? Es relevante entender. Tenemos una expedición de consultores de carbono neutro que aún está vigente, entonces aún no se la ha sacado. Pero eso, como te decía, tiene el ministerio que dar nuevas guías, nuevos entendimientos, y por eso es que Proyecto Carbono Neutral pues está bajo la certificación Punto Verde, ¿ya? El Metropolitan Touring nos está planteando Carbon Neutral by Metropolitan Touring, ¿ya? Entonces nos fascina lo que hacemos, la sostenibilidad en las raíces, ¿no? Empresas turísticas que trabajan con criterios de carbono neutro, ¿por qué? Porque estamos hablando de turistas que tienen ya una visión diferente, que ya tienen una conciencia ambiental, una forma de interpretar el lugar a donde van, quieren un hotel, quieren un servicio de catering, quieren un servicio sostenible, viable, y la empresa en Ecuador pues tiene que adaptarse, y eso es bueno, que la demanda venga desde el usuario. Y si nosotros como usuarios nacionales tenemos conciencia ambiental en este tema, ¿por qué no pedirle que nos vendan unos productos con menor huella de carbono, con más eficiencia energética, con mejores criterios de responsabilidad social? Si la sociedad es el ambiente. Pensar en las personas es pensar en el ambiente. Así que Ecotec, la primera universidad carbono neutral de Ecuador, nos dicen, ¿no? Así que, ¿cómo lo lograron, no? Es decir, si es que eres carbono neutral, lo hicieron con Sambito también, porque ellos están especializándose en el tema. Oigan, pero entonces ellos tienen una medición de la huella, una reducción de la huella y una compensación. Entonces, ¿cómo lo hacen? Y ahí te lo explican. Que el periodo 2019 fue evaluado, que no se adquirieron 2.632 bonos de carbono, ¿no? Invertidos en hidroenergía. Entonces, mira, ¿y dónde lo hicieron? ¿Dónde invirtieron esa hidroenergía? Tamil Pradesh, India. Oigan, pero no tenemos proyectos aquí de hidroenergía donde podamos invertir. Sí que los tenemos, pero no los culpemos solamente a la empresa privada y a la universidad. Necesitamos un mecanismo regulatorio para que estos incentivos pues también sean absorbidos por proyectos nacionales y estatales, ¿ya? Pero que lo hagas en Madhya Pradesh, India, no es menos meritorio, por favor, no es menos meritorio. Es más, India pues acopla 1/3 de los pobres del mundo. Así que realmente hacer cualquier acción buena a nivel ambiental en cualquier parte donde estés es algo meritorio, ¿ya?
pero también pensar también en las personas que puedan beneficiarse a nivel local aquí cerca, también importante, porque también tenemos mucha pobreza, tenemos gente que duerme en la calle, tenemos necesidad de generación de empleo, igual que pues nuestros hermanos de India, ¿Ari? ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta eso. Así que podemos ver otras cosas relacionadas a lo que ha trabajado en instituciones ambientales a nivel nacional, a nivel local, la reducción y compensación de la huella de carbono en el DMQ, ¿sí? Entonces, aquí están ellos hablando de ICLEI, que es una metodología para ciudades. ICLEI es una metodología que nació con todo el esquema de ciudades sostenibles, con encuentros que se realizaron aquí, en Quito. Entonces, tienen una visión también interesante de los trabajos en proyectos del MAE. También noticias de huellas de ciudades, el proyecto Huellas de Ciudades, ¿sí? Entonces, que queremos ciudades más ecológicas, con una menor huella hídrica. Hablamos de huella de carbono también en las ciudades. Mira, en Cuenca, esta es una página internacional, por si acaso, nos dice, el Museo de la Ciudad en 2017 presenta los resultados del estudio de huella de carbono y huella hídrica de Cuenca, dentro del proyecto de huella de ciudades. Entonces, relevante, cosas importantes que hay que tener en cuenta, que hay que utilizar. Miren, producción científica de la huella de carbono de Ecuador. Me pareció muy bonito encontrar esto. La huella de carbono y la campaña de marketing verde. Muy chévere, realmente. Y lo hacen, pues, series docentes, la huella de carbono para el marketing verde de Editorial Conejo, ¿no? Bueno, pues es una publicación, tienen un bonito diseño de ICBN, entonces tiene una revisión editorial. Me parece interesante que puedas leer un documento. Está en un repositorio de la Universidad Central del Ecuador, directamente. Aquí tenemos el plan de acción para la reducción de huellas, diversas huellas, porque hoy hablamos de huella de carbono, ¿por qué no hablar de huella hídrica? Esto es lo que te quería comentar también, que hay otra metodología que es la PAS 2050, que nace desde un criterio más anglosajón para la medición de la huella, y que no solamente hablar de un método es viable, sino pueden ser varios. La tercera comunicación nacional, no se olviden de ella, hay mucha información también de criterios de huella ecológica, de huella de carbono. Así que tenemos mucha información, a veces por el mismo hecho de tener mucha información, pues nos perdemos. Solamente quiero terminar mostrándoles esta parte y solo mostrarles un pequeño trabajo del tool en Excel que no me demora más de 2 minutos o 5 minutos. Miren, ISO 14067, ¿para qué? Para hacer el inventario organizacional. Entonces, aquí con este inventario organizacional tú puedes avanzar mucho. Tenemos acá las suscripciones que tienen para la ISO 14067, que es de huella de carbono, pero para productos. Tesis pueden salir de aquí tranquilamente, en 14064.1, para las guías organizacionales para el reporte. Entonces, son otras metodologías que te estoy mostrando que también te pueden ayudar, ¿sí? Entonces, tenemos aquí la siguiente parte de la ISO, que es la parte 2, para la cuantificación, el monitoreo y el reporte, ¿sí? Y nuestra fase 3, que es para la verificación y validación de estos estamentos, ¿no? De estos reportes de CO2. Como puedes ver, pues hay información en la web, pero lamentablemente a veces no hay ese entendimiento, ¿no? De la información. Por eso también queremos que tú puedas entender esto. Mira, un reporte, Product Carbon Footprint for Beginners, ¿sí? Y esto lo da el gobierno inglés. También el gobierno inglés tiene sus factores de conversión. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, oye, a ver, tenemos factores de conversión, un extracto condensado, ¿para qué? Para poder entender un fact sheet de cuántas emisiones de carbono generan una hoja de papel, una lata, una botella de cerveza. Entonces son cosas interesantes que tienen para los productos que puedes ver ahí. GHG también lo tiene, GHG Protocol. Y aquí tenemos el Emission Factor Database del IPCC. Del IPCC, como te acuerdas que escuchamos la conferencia anterior, pues tiene factores de emisión. Y aquí te los muestro rápidamente, la página de los factores de emisión del IPCC. Y tienes una cantidad impresionante de data para buscar esos factores de emisión. Por eso es que este es un trabajo completo. Y sí, implica bastante esfuerzo, implica que la gente se comprometa, pues,
a bajarse un inventario corporativo, a invertir también en los consultores para que sus negocios puedan prosperar. Y también es importante que se generen cosas tuyas, ¿no? Es decir, más emprendimientos. También quería solamente mostrarles rápidamente el tool que hemos diseñado con las personas que hicimos esta tesis. La dirigí, fui codirector de ella, así que mostrarte un poco el criterio. Lo que teníamos, el ALC3 significa alcance de tipo 3, ¿no? Entonces aquí tú tranquilamente pues puedes ver todo lo que se hizo y dándote una idea de todo este tema de que nosotros medimos desde indicaciones, que esto puede usarlo una universidad, una facultad, y también que podamos ayudarles a las personas a armar esto, ¿no? Las toneladas de CO2 emitidas por nuestro consumo energético, ¿no? Kilovatios, lo pasas a megavatios, multiplicas por un factor de emisión y tranquilamente pues obtienes tu factor, ¿ya? Entonces hay que ir trabajando con megavatios, hay cambios de unidades, trabajito de por medio, ¿sí? La movilidad, mira cómo medimos la movilidad haciendo encuestas, el consumo de agua, pues las mediciones pertinentes, así que es un trabajo, ¿no? Es un trabajo el tema de las construcciones, los edificios también se georreferenciaron, entonces ahí están los puntos, es un trabajo bastante completo. La cuantificación de los residuos, se hacen estimados, se hacen tasas per cápita de producción de residuos por estudiante, entonces son temas que nos permiten a nosotros entender un inventario, que puede ser un acercamiento al inventario organizacional, y aquí podemos ver la huella ecológica y también las emisiones de carbono, que son toneladas de CO2, que esto es lo que nos atañe hoy. Las toneladas de CO2, lo que está ahí marcado. Bueno, yo mostrándoles un poquito esta información, tal vez muy rápido, porque el tiempo nos apremia, es una charla informativa también de todo lo que puedes aprender y de todo lo que pues hemos compartido contigo. Tal vez yo me quedo atento y agradecido hacia ustedes por estar aquí, escuchar, ¿sí? Y muchas gracias también a las personas que nos siguen en Facebook, a las personas que ven el video y también a Fundación Pacarina por este espacio. Agradecemos mucho, Dani, por esta conferencia tan interesante sobre la huella de carbón. En este momento vamos a pasar a una pausa para poder recopilar las preguntas, luego volveremos para que tú las puedas contestar. En este momento vamos a proyectarles para que puedan ver los cursos que nosotros estamos ofertando para los siguientes ciclos.
regresamos nuevamente para responder las preguntas. La primera pregunta es, ¿quiénes realizan el Inventario Nacional de GI en Ecuador? Bueno, es una pregunta bastante buena, porque quienes hacen este inventario es la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente. Ellos la recopilan, pero no puede ser simplemente que te diga que ellos la hacen, porque ellos recopilan información de diversas carteras de Estado. Si yo quiero información acerca de la generación eléctrica a nivel nacional, necesito contactarme con el Ministerio de Energía Eléctrica y Energía Renovable. Así que también tengo que tener ciertos contactos con los GATS, con un montón de organizaciones público-privadas, y es que necesito caracterizar las emisiones del sector cementero, del sector transportes, de los residuos sólidos. Eso es un trabajo impresionante. Es un equipo técnico que trabaja en el Ministerio del Ambiente y Agua y trabaja bajo la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente y Agua, ¿no? Así que ese es el lugar donde se hacen, y la idea es que tienes ahí gente técnica que conoce los factores del IPCC y que si no los conoce los está actualizando ahorita o está trabajando. Ustedes saben cómo es el sector público, pues contrata, despide y hay toda esa línea de cosas, pero eso no son simplemente excusas. Necesitas gente capacitada y ya, para allá, para poder tener las metodologías adecuadas que te pide la Convención Marco de Naciones Unidas bajo el Acuerdo de París, o también para entender tus márgenes de política pública nacional, que eso es interesante. Porque tenemos nuestro inventario actualizado, sabemos a qué sector tenemos que prestarle más atención, y también no simplemente a los que tienen poquitas emisiones, dejarlos a un lado. Dices, residuos no tienen muchas emisiones, no le prestemos atención. Y la gente, tenemos generaciones que viven en los basureros, por si acaso, en esos botaderos de basura, que son condiciones bastante duras. Pues tenemos mucha investigación de la Universidad Andina Simón Bolívar acerca de cómo familias enteras han crecido en los basureros, ¿no? Y eso son condiciones de vida que, pues, podemos mejorar con políticas públicas que no son muy difíciles, por si acaso, ¿eh? Necesita gente entendida en el contexto social, cultural, técnico, tecnológico del país, no simplemente hablar por hablar. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, para calcular la huella de carbono total, ¿solamente se deben sumar las subhuellas de los alcances? Sí, ¿y por qué? Porque estamos todos mandándole a una unidad común. Digamos, tenemos emisiones que vienen del consumo de energía eléctrica, ¿ya? Pero todo es toneladas de CO2 equivalentes, ¿cierto? O tenemos emisiones que vienen de la descomposición de materia orgánica de los residuos sólidos en los rellenos sanitarios, pero lo llevaste de metano a toneladas de CO2 equivalente. Entonces, si es que tú sumas una unidad común, tienes las emisiones totales que tienes en el país, ¿no? Y como te decía en la presentación anterior, representan el 0.15% de las emisiones globales, ¿ya? Y también hay que trabajar sobre esos números, las unidades que utilizamos, pero la idea es esta, que llevamos todo a una unidad común, entendiendo el sector de mitigación donde nos estamos metiendo. Si es procesos industriales, tienes que encontrar los factores de emisión que te permitan a ti llegar desde tu unidad por factor de emisión, dato de actividad por factor de emisión, te llevas a una unidad común que puedes sumar y puedes caracterizarla como tu huella de carbono. Esto hay que tener una conversación. Yo he tenido, por ejemplo, muchas charlas técnicas ahí con amigos muy queridos, ¿no? del Ministerio del Ambiente, realmente expertos, ¿no? en sus áreas, pero miren, se parecen, pero no es lo mismo, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Si se pueden aprender muchas cosas, los inventarios organizacionales de los inventarios nacionales y viceversa, pero sí son diferentes temas, pero las metodologías son diferentes también. Sin embargo, hay ciertas cosas, ciertos entendimientos que pueden darse, ¿no? No nos hace mal conversar de lo que tú hagas y de lo que yo hago, ¿eh? Simplemente sí definir cuáles son mis objetivos, mis alcances, y poder crecer en entendimiento técnico. Este entendimiento técnico es relevante, es importante, y eso genera un equipo capacitado a nivel nacional y también a nivel privado
para poder hacer reportes de emisiones y también para que no solamente el Ministerio del Ambiente, sino una cartera de Estado diferente, pues en un GAT alejado de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, pueda tener un técnico que sí reporta bien sus emisiones, porque conoce el dato de actividad, conoce el factor de emisión, conoce temas del IPCC y reporta datos de calidad a la Subsecretaría de Cambio Climático. Entonces, imagínate, eso es creación de capacidades. Y trabaja el sector público en ello. Sin embargo, pues ustedes saben que siempre hay que tener una visión política, un liderazgo técnico para lograr hacer este tipo de cosas. Y pues en eso nos hallamos. Gracias por la pregunta. Tenemos otra pregunta. ¿Nos podrían facilitar información acerca de calculadoras de la huella de carbono de alta eficiencia? Bueno, cuando tú hablas de alta eficiencia, pues alta eficiencia lo hace una persona con sus manos, con su criterio técnico, y eso es alta eficiencia. Y a veces necesitas un equipo, pues, ¿no? Así que tenemos calculadoras con muy buena eficiencia, o siempre hay fallos, ¿no? Entonces siempre se tiene que tener el criterio humano. Lo que te puedo recomendar son los de Climate Neutral. También hay una calculadora de huella ecológica que también puedes hacer una traducción de huella ecológica a huella de carbono, como te mostraba en el tool. Y lo mejor, créeme, es papel y lápiz. Regresar al papel y lápiz, usar un poco un cuadro de Excel, ponerte en el punto en el cual tú estabas haciendo tu tesis y querías demostrar algo, ¿no? Entonces decías, entonces voy a calcular los factores de emisión. Yo he visto expertos en los sectores que les comentaba que tenían su papel y lápiz, por si acaso, ¿no? Y su software súper especializado y todo, ¿no? Pero, o sea, no se confiaban, tenían ahí al lado, decían, esto me jalé, esto metí mal en el software, no, por eso es que me sale esto. ¿Ya? Tenemos el software que tú tienes de Bariloche, puedes entrar a la Bariloche, Lib, por ejemplo. Lib es genial, ¿no? Cuando tú estás haciendo caracterización climática, bueno, pero realmente una licencia de Lib, pues puede costarte unos $2,000, unos $1,500. Tiene que comprar una organización o una academia para que puedas tú investigar LEAP, ¿no? Entonces yo he investigado LEAP aproximadamente unos 5 años, ¿no? Que lo uso. Entonces, pero todo eso tiene sus costos, tanto a nivel de tiempo, a nivel de dinero, de esfuerzo. Usa también esta nueva calculadora que puedes verla en la retransmisión de FB, que me pareció muy buena, ¿sí? Entonces tenemos también otros tipos de calculadoras, pero busca organizaciones, busca universidades que las avalen y haz el cálculo, regresa al factor de emisión, ¿sí? Métete a DEFRA, bájate el factor de emisión. Tengo 5 cartones. ¿Cuántas las toneladas de CO2 por peso de cartón? Multiplicas y respóndete a ti mismo, ¿no? A ti misma. Así que no busques las calculadoras totalmente sin criterio también técnico, que tienes que tener de fondo. Y por eso también, pues, esta charla promueve un poco este criterio técnico. Y también nos vemos en la necesidad de decir, sí, chicos, pidan ayuda. Y también personas que están en sus maestrías pidan ayuda para factores técnicos y pues nosotros estamos dispuestos a darles una mano, ¿no? Ayudarles a entender mejor los fenómenos. Obviamente es diferente que pues hacer una asesoría de verdad, una ayuda, ¿ya? Entonces, eso creo que es lo que te puedo decir acerca de esa pregunta. Agradecemos nuevamente, Dani, por esta conferencia. Creo que nos has dado bastantes herramientas para poder conocer más acerca del tema de huella de carbono. Les agradecemos también a todas las personas que nos vieron en este segundo día. Si quieren, pueden volver a ver los videos del primer día, del segundo día, que los tenemos en nuestra página. Y no se olviden de contactarnos. Les agradecemos mucho por este tiempo. Gracias, Dani. Muchísimas gracias.